Una pesadez. Bueno, hola a todos y a todas. Llegamos al tramo final de este evento y vamos a hablar de las oportunidades de la inteligencia artificial, lo que nos puede ofrecer en el ámbito de la educación y del sistema educativo. Bueno, mi nombre es Cristina Bolinche, soy periodista del diario.es y tengo el placer de presentaros a los expertos y expertas que nos van a acompañar en esta mesa. Julio Albalat, director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, de Formación Profesional y Deportes. Pilar Bernat, profesora especializada en tecnologías de la información, en telecomunicaciones e inteligencia artificial. Álvaro Vázquez, director de gestión de personas de Securitas Direct para Iberia, Italia y LATAM. Javier Ochoa, director del área de TEC de la Universidad Alfonso X el Sabio. Y Daniel Burgos, vicerrector de Proyectos Internacionales y director del Instituto de Investigación, Innovación y Tecnologías Educativas de la Universidad Internacional de La Rioja. Bueno, hemos planteado la mesa con una primera pregunta para cada uno de vosotros para romper el hielo y luego un debate que interrumpiros, lo que os comentaba antes, interrumpiros todo lo que queráis. Julio, nos gustaría empezar hablando un momento, estamos en un momento de transformación del sistema educativo y hablamos mucho de inteligencia artificial, pero ¿cómo se desarrolla este momento en el que no sabemos muy bien hacia dónde vamos? Está presente la inteligencia artificial ya en la educación, ¿no? Nosotros, como se sabe, publicamos una nueva ley hace 3 años. El currículo se está desarrollando actualmente en los 2 últimos años y este es el primer año que tiene esta presencia en todas las etapas del sistema educativo. Y por primera vez ya los alumnos tienen como contenidos obligatorios en todas las etapas alguna referencia a las tecnologías digitales y entre ellas la inteligencia artificial. Lo que no está presente o tan presente en el uso del profesorado, yo sobre todo hablo de enseñanza no universitaria, ¿no? Pero realmente tampoco, una de las reflexiones que nosotros intentamos lanzar es que estamos hablando de alumnos, estamos hablando de menores, estamos hablando de niños y niñas, por lo tanto, con calma las cosas, ¿no? La implementación de este tipo de herramientas conlleva una serie de riesgos, unos beneficios estupendos, pero tenemos que tomarlo de una manera sosegada y ver cómo van a llegar a las aulas. Sabemos que hay que educarles sobre inteligencia artificial, tienen que entender que es una herramienta, tienen que convertirse, son herramientas complejas, pero tienen que convertirse en ciudadanos que sean capaces de entender cómo funcionan, aunque de una manera muy básica, para conocer los riesgos, sesgos que puedan tener. Tenemos que educarles para ser futuros creadores, usuarios o gente que pueda trabajar en el sistema productivo en esa inteligencia artificial y además con nosotros como docentes, parte del Ministerio, tenemos que utilizarla para como una herramienta más, ¿no? Así que el camino yo creo que será largo y tiene que ser largo porque tiene estamos que ser al principio ponderado, pero estamos en principio y sí que pueda suponer una transformación enorme. Y Pilar, como especialista, obviamente, ¿qué os están reclamando los alumnos? ¿Qué os piden? Bueno, antes que nada, primero darles las gracias a Ignacio Arsenio por contar conmigo en esta ocasión. Me vais a perdonar, iba a cantar esta noche en la ópera, pero vengo del Mobile World Congress y eso es como el machaque de la vida. Llegué y me duché para quitarme el polvo de inteligencia artificial por las esquinas, porque lógicamente os podréis imaginar que he estado varios días, desde el domingo hasta anoche, que vine para estar hoy con vosotros en un contexto donde la inteligencia artificial se respira, ¿no? O sea, es algo en lo que está integrado en todas y cada una de las cosas que hacemos. Entonces, a nivel de formación, hoy, como venía para acá y he dado 3 horas de clase también para mejorar mi voz, he estado 3 horas dando clase en la universidad antes de venir, pues le he preguntado a los chicos lo mismo que tú me has preguntado a mí, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría es que viéramos distintos contextos. Primero, entender qué es la inteligencia artificial, porque ahora, ¿por qué todo el mundo habla de la inteligencia artificial? Es porque ha despegado la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Algo que yo le pregunto y me contesta, y entonces esto impresiona mucho. Algoritmos de inteligencia artificial o entornos de inteligencia artificial que solventan rutinas o que automatizan o que etcétera, existen desde hace muchos años, como 50 años. De hecho, hay un mito que dice que hay un algoritmo que va haciendo operaciones en banca por el mundo y operaciones en bolsa y que nadie lo puede parar, ¿no? O sea que esto, pero claro, ahora ha suscitado muchísima curiosidad y todo el mundo quiere saber sobre inteligencia artificial. Entonces, desde mi punto de vista como profesora, ¿vale? Yo tengo distintos entornos de enseñanza. Uno, yo doy en una universidad de comunicación, entonces no es lo mismo que otros profesores que están aquí sentados que dan en escuelas técnicas o en facultades donde, lógicamente, pues hombre, si tú eres ingeniero, si estás en primero y no sabes lo que es un algoritmo, te has equivocado de carrera,
Ahora, lógicamente, el que viene a mi universidad a aprender a escribir, a aprender publicidad, a aprender marketing, todo esto le ha pillado brum, como una ola, ¿no? O sea, como Pilar, ¿cómo que vamos a preparar una startup y que la campaña la tenemos que hacer, en vez de pintando nosotros, la campaña de publicidad me la tiene que dar la generativa, ¿no? Esto despierta una inquietud porque ellos nunca han sabido esto. Y me decía una de mis alumnas, a ver, Pilar, es que cuando nosotros nos dijeron en primero de carrera que íbamos a estudiar nuevas tecnologías, pues lo típico, ¿no? Vamos a estudiar Office, ¿no? Y claro, cuando voy yo y les empiezo a hablar de 5G Advanced, de los algoritmos, de la generativa y de todo lo que es la cuarta revolución industrial o el desarrollo de la sociedad y la inteligencia en la que ellos van a tener que desarrollar su trabajo, pues se queda claro. O sea, bueno, luego fascinados, ¿no? Y hemos tenido un debate a raíz de vuestras preguntas súper interesante en clase, muy rollo poetas muertos, ¿sabes? Así en plan, venga, vamos a hablar ahí y tal. Muy bien. Entonces, luego tengo otro entorno de trabajo como profesora, que es la parte profesional. Hoy en día, no sé si lo habéis visto, hay estudios de IoT Analytics, me parece, en donde la mayor preocupación que tienen los CEOs del mundo es la inteligencia artificial generativa, pero con mucha diferencia. Me hubiera gustado enseñaros el gráfico, porque si las burbujitas están así, la de la IA generativa es como algo que ocupa casi toda la pantalla. Lógicamente, los directivos del mundo, que son boomers, así como yo y como muchos otros que estamos aquí, de repente les llega algo que les cae del cielo, que es una herramienta que se tiene que integrar en los trabajos y que les preocupa mucho. ¿Esto qué va a significar? Fenómeno. Voy a echar a todo el personal y me voy a quedar con todos los revenues. O sea, esto cómo va, ¿no? Y entonces sí tienen una preocupación de cómo se va a integrar esa herramienta y requieren formación. Ese tipo de formación, por ejemplo, a mí me pasa con las agencias de creativos, me contratan y desde toda Latinoamérica los directores creativos de las agencias se conectan para que les enseñe a utilizar herramientas de inteligencia artificial. No IA, yo no le enseño a nadie a hacer algoritmos, ¿no? Para esto están todos estos señores. Yo les enseño herramientas de inteligencia artificial para utilizarlas en sus trabajos y en su vida, ¿no? Cotidiana. Y luego tengo los alumnos, tengo los profesionales y luego está toda esa capa intermedia de gente que ahora mismo tiene el poder, porque suelen ser los directivos que están en los entornos de mando, que además muchos, incluso los médicos, ¿no? Que les da vergüenza decir yo no sé y no quieren aprender, porque como a mí, perdona, me vas a decir a mí, no me tocan. A mí que soy, ¿sabes? O sea, esto en Estados Unidos está pasando muchísimo en los hospitales. Oye, mira, es que tienes que usar esta herramienta. Y dices, perdón. Bien, entonces, ese nivel es el con el que más hay que trabajar, porque es la gente que luego obligará a los suyos a integrarse en la inteligencia artificial. Siguiendo con este ámbito de que se está pidiendo, Javier, ¿qué están preguntando las empresas? ¿Qué es lo que están requiriendo? ¿Qué tipo de perfiles son los que piden? A nosotros en la Universidad Alfonso X el Sabio lo que nos piden es mucho, eso para empezar. Hay una necesidad de talento en el mercado impresionante, pero lo resumiría en 3 puntos. Primero nos piden que sepan. Nosotros, para conseguir que los alumnos sepan, hemos hecho una forma de aprender adaptada a la industria. Es decir, el 80% de nuestro claustro son profesores que no se dedican solo a dar clase. Vienen del mundo industrial, de tal manera que el mensaje que dan al alumno es un mensaje muy real. Y lo que oyen del alumno se lleva enseguida al mundo empresarial. Lo segundo que necesitan es pensar, que parece muy obvio, pero esto de la IA generativa nos ha venido muy bien para empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Nosotros en la Universidad Alfonso X el Sabio tenemos suerte porque nuestra rectora es doctora en inteligencia artificial y lleva 30 años de experiencia, entonces lo tenemos esto embebido en nuestra cultura desde hace mucho tiempo. Y sabéis que hemos abierto ahora el campus de Arapiles, donde, por ejemplo, en el grado de inteligencia artificial y computación, una de las asignaturas es habilidades profesionales, donde lo que haces es retar a los alumnos a pensar, no solo en el mundo de la algoritmia, sino también en el mundo de las personas, de los riesgos, de la relación, de la comunicación, de cómo hablo con o cómo gestiono una negociación, ¿no? Y lo tercero que nos piden es que realmente se pueda hacer. Nosotros abogamos por un concepto que es aprender haciendo y tenemos un hashtag que es UX Makers, en el que nuestros alumnos, fijaros que tenemos más de 8.000 convenios con empresas, ¿no? Pues Repsol, Sener, Técnicas Reunidas, Caixa, Quirón, en el que nuestros alumnos se mezclan con los profesionales porque pensamos, y lo que nos demuestra este ejemplo, es que realmente los estudiantes son el motor del cambio en las empresas. Y no podemos esperar a que después de 4 o 6 años lleguen a ese cambio, porque entonces llegaremos tarde. Y lo que nos valoran mucho es que pase desde el principio, y lo valoran los dos, tanto las empresas como los estudiantes.
En ese ámbito empresarial, Álvaro, hay otra vertiente que es la gestión eficiente de las personas. ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a este área? Bueno, buenos días. Primero, gracias por la invitación y por atreveros a invitar a un departamento de recursos humanos a hablar de inteligencia artificial, que en principio puede sonar a que lo vamos a utilizar para hacer el mal solamente. Yo creo que, como decía Ignacio Escolar por la mañana, las películas han generado unas realidades que luego no se han cumplido, porque Blade Runner pasaba en el 2019 y ya estamos en el 2023 y salvo Harrison Ford, que sigue por ahí, el resto estamos muy envejecidos. Entonces, la ciencia ficción ha generado realidades y dices, oye, ¿se puede utilizar inteligencia artificial en la gestión de personas? Absolutamente sí. De hecho, nos está ayudando a tomar mejores decisiones con las personas, porque el mundo de las personas es muy binario, muy como este logo, es lo veo, no lo veo, me gusta, no me gusta, y hay muy poca ciencia detrás y tenemos muchísima información. Yo estoy pensando, por poner un tema de actualidad, si a una inteligencia artificial le das los parámetros para elegir el próximo consejero de Renfe, pues no sé si elegiría a uno de los consejeros de Renfe que ha habido recientemente. Es decir, la lealtad no es el único criterio para elegir una persona para un puesto de trabajo. Entonces, nosotros, en el caso de Securitas Direct, llevamos utilizando inteligencia artificial en la gestión de nuestros clientes muchos años y la utilizamos en la gestión del talento. Hacemos selección utilizando inteligencia artificial, tenemos un modelo predictivo que es capaz de decirnos qué personas van a vender más y rotar menos, y no es ciencia ficción, es sentido común aplicándole un algoritmo, y además lo que hemos descubierto es que lo hace por lo menos sin sesgos, porque las personas tenemos sesgos, se te presenta un candidato en una entrevista, si tiene banderita, deja de tener, si se parece a ti cuando tenías 20 años y hay un sesgo. Nuestras herramientas de inteligencia artificial no saben ni género, ni edad, ni si llevas velo, si dejas de llevar, entonces nos permite tomar mejores decisiones con las personas. Las posibilidades son infinitas, lo estamos usando en formación, como aquí hay expertos en formación, de esta parte no voy a hablar, lo estamos utilizando en desarrollo. Nosotros hacemos una encuesta a los empleados, contestan el 95% de manera voluntaria, son 9.000 personas escribiéndote que tienen algo que decir y mi obligación es escucharles y poner en marcha iniciativas. Antes de la inteligencia artificial, pues de esos 9.000 personas hacían 50.000 comentarios escritos. Quien escribe algo tiene intención de decirte algo, tu obligación es leerlo. Nos leíamos 5.000 porque no éramos capaces de leer 50.000. Me iba a la pregunta de qué puedo mejorar y así me deprimía un poco y me leía solo esa. Este año hemos utilizado un chat GPT que aprende, se ha leído las 50.000 preguntas en menos de una hora y me ha costado 0,98 céntimos de euro. Y los resultados son espectaculares, de entendimiento de lo que las personas me están diciendo. Entonces, de repente tengo una oportunidad de escuchar a mis empleados que antes no tenía y de poner en marcha planes de acción gracias a la inteligencia artificial. Es decir, que yo creo que la combinación de gestión de personas con la cantidad de datos que tenemos e inteligencia artificial, usándolo para el bien, con criterios, sin ser ni un papanatas ni un negacionista de la tecnología, las oportunidades son enormes. Porque hablamos de personas y la combinación de personas y tecnología, lo dijo Gary Kasparov cuando perdió contra IBM allá en el año 90 y tantos. Dijo, lo que es imbatible es tecnología y personas. Nosotros queremos en ese modelo. En ese ámbito de la innovación y de la tecnología, en este caso de la tecnología educativa, Daniel, ¿cómo está cambiando la inteligencia artificial el campo y el desarrollo formativo? Pues, antes que nada, gracias, Cristina, por prepararnos también y también al diario.es por la invitación. La verdad es que estoy un poco estresado porque soy el último participante de la última mesa, así que nos hace el obstáculo antes del cóctel, con lo que vamos a intentar que esto sea un poquito agradable esto, ¿verdad? Y luego deciros también que estoy un poco decepcionado porque me he enterado que no va a haber coches voladores próximamente y tenía una ilusión terrible por ser como Harrison Ford por ahí volando, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A nivel educativo, ni tanto ni tampoco. Ahora mismo, desde nuestro punto de vista, tenemos el boom, otro boom más. Los que llevamos en esto ya unos cuantos años hemos vivido un montón de booms tecnológicos que luego se desinflan. Yo creo que en este caso va a ser un poco distinto porque la inteligencia artificial, no solo la generativa, como bien decía Pilar, esto lleva más de 70 años funcionando, se puede hacer análisis, se puede hacer predicción, yo qué sé, cosas normales, el tiempo, la bolsa, movimientos de defensa, es decir, no estamos inventando nada de cero, ¿verdad? Aplicado a la educación es un poquito más distinto, pero también hacemos, yo qué sé, predicción de abandono escolar, por ejemplo, o itinerarios personalizados de aprendizaje, o atención a las diversidades funcionales de las personas. Y todo eso puede utilizar técnicas y algoritmos de inteligencia artificial aplicado, que está muy bien, pero hay que distinguir dos cosillas. La primera es la utilidad propia de herramientas específicas.
Las personas no tecnológicas cogen el cacharrín, lo aplican y ya está. Bueno, pues ahora tiene un boom. ¿Por qué? Hablas con ChatGPT o el que sea y te responde y le vas diciendo a través de iteraciones, ya sabéis cómo funciona esto, cuanto más iteraciones mejor, cuanto más contexto mejor, y al final te da lo que tú quieres. Fenomenal. ¿Qué es? Pues otro cacharrillo, como Alexa, como tal. Exactamente igual. Será mejor dentro de un par de iteraciones y ya veremos después. Pero luego hay que ver también todo el contexto adicional a todo eso. ¿Qué es? ¿Y cómo se aplica esto realmente a una política universitaria, a una política de educación, a una metodología? Y ahí es donde realmente tenemos que ir al núcleo con el que trabajamos con los profesores fundamentalmente y con los gestores académicos, que es independientemente del flash de la tecnología, que puede ser más o menos atractivo, interesante, que le preguntes cómo puedo adelgazar en 20 días y te lo ponga, ya solo falta que te lo haga, es el cómo se integra esto de una manera realmente útil dentro de una metodología. Y lo que importa es la metodología. Lo que importa es el diseño instruccional y luego ahí ya integras todo lo que haya. Ahora inteligencia artificial generativa, que está muy bien y habrá que tener cuidado con que se copien y se peguen menos, que las fuentes se citen, no sé, un montón de cosas que podemos hablar ahora adecuadamente, pero eso no quita que sigue siendo una herramienta adicional a las 20 o 30 que han salido desde antes de Internet, por supuesto, y desde Internet mucho más, ¿no? Entonces, ¿cuánto cambia? Preguntabas. Mucho, porque el potencial que tiene ahora mismo esa herramienta es muy grande si uno es utilitarista y poco porque no se deja de ser una herramienta adicional, que ya veremos el recorrido que tiene, dentro de una estructura más grande que pueda ser una metodología más centrada pues en la persona, como en el caso de UNIR o en el caso de todas las universidades, entiendo, o más centrada en los resultados o en la empresa o en lo que buenamente sea, ¿no? Así que todavía estamos muy pronto para decidir, pero por ahí van los tiros desde nuestro punto de vista. Creo que Pilar quiere Yo, por intervenir. tocar las narices un poco, tengo una serie de acotaciones o de cosas que comentar. Una, no te quiero desilusionar, el coche va a volar, ¿vale? O sea, vamos a ver, el coche estaba ayer ahí, que es por lo que todo el mundo habla del coche conectado. El coche era una maqueta, como de aquí a aquí, pero yo, lógicamente, cumpliendo con mis obligaciones de periodista, me cogí ahí a la chica que estaba ahí para que me lo explicara todo. El coche real es el doble de lo que había en el mobile, del que habla todo el mundo esta semana. El coche, porque yo pensé, pero es un dron. Yo le decía, pues ya está, pues es un dron. Y me dicen, no, el coche va por la carretera. Y cuando te quieres elevar, como en las películas de ciencia ficción, el coche se levanta y vuela. Y está preparado, como siempre la tecnología está. Ahora, aquí sabemos mucho de eso, ¿verdad? Como eso tiene que depender de la regulación de la Unión Europea, que tardará aproximadamente 5 años, más otros tantos que se utilicen 1 o 2 para acoplarlo a las legislaciones nacionales, pues ya no solo volará. El coche se desintegrará en el aire y te desintegrarás tú, porque para cuando la legislación está preparada, la tecnología está a 1000 años luz. O sea, ¿pero qué me estás diciendo? Si me están legislando si puedo utilizar Google. Digo, ¿pero qué me están contando a estas alturas de la vida? ¿Sabes? Que estamos en otra dimensión. Entonces, esta es la primera. O sea, el coche va a volar. Y luego, otra cosa que tenéis que tener son las infraestructuras de las ciudades, que eso vale mucho dinero, preparada. Porque ¿qué viene? ¿El coche se me pone encima del mío? Pues no, perdona, tendrá que haber unas infraestructuras. Y luego tiene que haber una cosa de la que nunca hablamos, que todos estos señores saben muy bien y que a mí me apasiona, que es que para que todo funcione tiene que haber una cosa que se llama 5G avanzado, integrado en los territorios, ¿vale? O sea, porque si no hay conectividad y no hay una nube detrás, ¿vale? Con Edge Computing, con 5G Advanced, con V2X, con toda la conexión de los coches, de todo a todo, pues nunca podrán volar los coches y nunca podremos llegar ahí. Esto para empezar. Luego, como es verdad que cuando hablamos de personal... Menos mal que estás afónica, ¿eh? Menos mal. Arsenio me hace señas y me dice, tú dale caña, Pilar. Y yo, ¿sabes? Que soy cañerita, pues Vamos, a mí no hay más que animarme, ¿sabes? Y entonces pues, estoy acostumbrada, ¿sabes? A dar y para allá. Luego está que cada vez que hablamos de personal, o sea, todo el mundo, vamos, se te ponen los pelos como escarpias. Pues muy ¿vale? mal. Dices, y yo estoy muy con lo que tú has dicho, solamente quería decir, porque tú dices, no, una máquina no sabe si tiene velo, si no tiene velo. No, yo por aclararle a la audiencia una mala y una buena, ¿eh? Porque claro, te quedas pensando, perdón, y dices, vamos a ver, ¿dónde está el sesgo? Es en la base de datos. O sea, la máquina no distingue, sino en cómo está preparada la base de datos que vas a utilizar para hacer la selección de personal. Es el modelo. Claro, entonces, si la base de datos es incompleta, si vamos a buscar un directivo, seguro que me va a salir un señor middle age, aparentemente guapo, ¿vale? Un Ignacio de la vida cualquiera, pues no. O sea, vamos a ver, esto no puede funcionar así. Las bases de datos, y lo sabéis todos muy bien, tienen que estar completas. Sí. En lo bueno,
En lo bueno. ¿Puedo decir marcas o digo una empresa japonesa multinacional conocidísima? Bueno, pues una empresa multinacional japonesa conocidísima de toda la vida de Dios, por ejemplo, ha sacado una herramienta que se llama Kozuchi, que se está utilizando para inteligencia artificial, y lo primero que te hace cuando vas a trabajar con una base de datos, te dice si éticamente, ¿vale?, si tienes sesgo y si tu base de datos está completa, y te dice cómo puedes solventar, incluso creando datos artificiales, cómo puedes completar y solventar los problemas que tiene tu base de datos para que no haya bias o sesgo cuando se va a trabajar con ella. Te he dicho que había una buena y una mala. Bueno, ha habido una multinacional, que tampoco vamos a decir el nombre, sueca, de muebles, que hizo un modelo predictivo para selección que utilizó bases históricas y entonces cometía errores históricos. Había menos presencia femenina en puestos de tecnología, pues llegaba a la conclusión de que esas personas eran menos apropiadas por el puesto. Entonces, el riesgo está en cómo construyes ese modelo, los datos, que los datos estén bien y luego que el modelo te asegures que tiene sesgos. Nosotros este año hemos contratado 480 personas mayores de 52 años. Yo no sé si un entrevistador ese currículum lo pasaría a la siguiente fase, porque ya ves 52, que es una edad fantástica, por cierto, no sé si estás de acuerdo conmigo. Si un entrevistador ve un currículum de 52, ¿qué hace con él? Bueno, pues mi máquina no hace nada porque no tiene en cuenta la edad ni el género. Simplemente dice, esta persona está preparada para este puesto. Además es de confianza o no, que vamos a meter ese elemento de la confianza en la toma de decisiones para la promoción, pero toma de decisiones, yo creo que no es el dato, no es la inteligencia artificial, es como la programes. Y si utilizas series históricas es muy arriesgado. Nosotros no utilizamos series históricas, porque si no comete errores repetidos en el tiempo. Y antes de llegar a esa fase, si alguien en algún momento dado dice, yo me quiero formar en esto, ¿por dónde empieza? Por unir, por supuesto. Es que yo, fíjate, un punto creo que no estás de acuerdo. sobre eso es súper bueno. Un punto sobre eso yo creo importante. Yo creo que no es que te formes en los conceptos. Eso por la maldad. Es la maldad que ha hecho. Te has atragantado y todo. No es que te formes tanto y solo en inteligencia artificial o en inteligencia artificial generativa. Es que te formas en cómo eso afecta a tu rol o a tu puesto de trabajo, si ya estás trabajando, o a tu futura profesión. No puedes quedarte. Nosotros, por ejemplo, tenemos Business Tech, estamos uniendo tecnología con negocio. Estamos uniendo una ingeniería pura, porque hay gente que habla de prompts y de ingeniería de prompting, que eso, por favor, no me parece una cosa más insultante para los ingenieros de verdad que hacer ingeniería de prompting y llevarlo a ingeniería. Estamos mezclando ingeniería de verdad o medicina con inteligencia artificial. Entonces, realmente, el punto es cómo consigo, y hay dos líneas en la inteligencia artificial generativa claras, que es o aumento mis capacidades o automatizo las cosas que puedo hacer de otra manera. ¿Cómo consigo automatizar gracias a la inteligencia artificial? ¿Cómo consigo aumentar mis capacidades? Por eso en la formación es súper importante tener esa combinación. Yo por añadir, yo creo que hay un elemento importante, hablo del mundo de la empresa, que esto a veces nos fijamos solo en los perfiles tequi. Y yo creo que precisamente los que tienen que entender la inteligencia artificial y sus aplicaciones son los perfiles no tequis. Como si dices, solo pueden conducir coches los diseñadores de coches. Todos los perfiles, Entonces, ¿no? claro, entonces todos los perfiles. Nosotros hemos hecho formación específica para los no sospechosos habituales. Yo quiero que un jefe de administración entienda esto, cómo le va a solucionar y le va a cambiar la manera de trabajar. Ha habido una estadística hace poco que un 70% de las personas trabajadoras de una encuesta estaban deseando que la inteligencia artificial les quitara parte del trabajo. Entonces hay una oportunidad enorme. Es verdad que luego, la misma muestra, había un 50% que decían que tenían miedo de que les quitara el trabajo. Y esto está bien. Sí que vengan, pero que no me quiten el trabajo. Pero yo creo que hay que salirse solo de que inteligencia artificial va solo de los perfiles tequi, cuando realmente yo creo que la innovación ya está preparada, para aplicarla a un montón de departamentos y procesos de las empresas. Nosotros, sí que el ámbito en el que nosotros jugamos es un poquito más antes, ¿no? Y entonces la idea de poder atender que chavales que están desarrollando, pues eso, bachilleratos o las FPs puedan empezar esos primeros conocimientos que después van a desembocar ahí, ¿no? Y que tengan esas herramientas básicas y que a nadie le suene a chino que por primera vez tengas que manejar una herramienta a un nivel muy básico y puedas entender esos conceptos que hablamos de sesgos, esos conceptos que hablamos del peligro de los datos, que los manejen de una herramienta muy rudimentaria, pero vamos, a un nivel bachillerato, un nivel de cuarto de la ESO podría ser ya una base para poder desembocar, o en nivel de universitario. Sí, es el paso FP, anterior. Al claro. final, si ahí no empieza la vocación, no llega. Y al final, por eso es importante que venga desde abajo. Si hablamos desde inteligencia artificial en primero de primaria no vas a estar trabajando, pero relacionarle con tecnología digital no tiene que estar ni siquiera conectada a Internet, tiene que ser conocimientos de pensamiento computacional, relacionarle poco a poco con este ámbito que es con lo que vive y es con lo que va a vivir cuando acaba el sistema educativo obligatorio.
Esa primera relación, en nuestro caso además, focalizado en un ámbito que todos conocemos, ¿no? Esa gran gap, ese espacio entre mujeres y hombres en la presencia sabemos que atacando desde el principio, cuando normalizas la presencia de la tecnología en tu vida, cuando tus profesores en muchos casos son mujeres, pues se va reduciendo esa brecha y además consigues que cambiemos el chip y ojalá en algún momento dejemos de tener esa demanda, esa gran demanda no cubierta de tecnólogos o de tecnólogas, que lo tiene que cubrir al final el sistema educativo básico para poder llegar al superior. Daniel, ¿ya bien? Perdonad, la maldad es La maldad. Sí. No, y la mesa de salud era la anterior, entonces aquí no le vamos a poder ayudar. Es que vengo con un catarro enorme y he forzado para estar aquí, así que disculpa, que me ha picado un poco la garganta. Por Dios. Vale, bueno, pues seguimos un poquito andando también en el tema que hablabais, que es los perfiles profesionales. ¿Qué se está pidiendo? O sea, ¿qué veis? ¿Qué es lo que más se requiere? Comentabas que era un poco de todo, de perfiles más técnicos, menos técnicos, de los tradicionales, los menos, pero ¿qué veis que se pide? Bueno, con respecto a los perfiles, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo veo a los chicos, en cuanto han trabajado en un ambiente tecnológico del tipo que sea, ¿vale? O sea, en mi caso, pues si han estado escribiendo de tecnología, si han estado en cualquier empresa, lo que en un currículum huele a ser tecnología, eso es algo muy positivo, muy positivo. Antes decíais que estaba comentando él, perdona, dice, lógicamente estamos hablando de formación y yo siempre me pregunto quién forma a los profesores, pues, ¿vale? Porque es que igual que os decía antes el tema de los directivos, ¿vale? Es que hay un montón de profesores que están dando clase a los niños desde que son pequeños a ver, perdona, es que no tienen por qué saber, porque es que ser profesor no quiere decir que nazcas aprendido. ¿Vale? Quiere decir que tú has estudiado tu carrera, la que sea, pedagogía, magisterio, o tu especialización para dar ciencias o geografía o lo que sea, y tú estás preparado para ser profesor. Pero eso no quiere decir que a tu edad, de repente, en los 5 o 10 últimos años, haya llegado una ola brutal de tecnología y que tú se te impregne. No, o sea, eso hay que formarse, ¿vale? Entonces, o sea, yo suelo hacer, si me perdonáis, como una diferenciación en la parte de formación en términos tecnológicos para que la gente diga, vale, pues existen unos certificados que tú puedes sacar por niveles, como los de los idiomas, ¿vale? Y pues sé de tal, y te va dando niveles de certificación. Se llama el CDC, me parece. Yo he dado también en clase porque en Nebrija lo teníamos integrado. Pero bueno, yo lo primero que creo que la gente es que tiene que tener, y para eso sí tiene que ser una cosa general, comprensión. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿No? La inteligencia artificial es una herramienta, no es un sustituto de un ser humano, como teníamos el teclado o como sustituyó el coche al coche de caballos, que es el típico ejemplo, ¿no? Pues la inteligencia artificial integrada es una herramienta que además se utiliza en cada campo y en cada área de la vida de forma especializada. Entonces, lo primero que tenemos que tener todos los seres humanos, profesores, no profesores, alumnos, es un nivel de comprensión. Y esto a los niños les debe enseñar desde chiquititos. ¿Vale? O sea, mira, corazón, cuando tú abres este juego tan bonito al que juegas, hay un señor detrás que te está cogiendo los datos y con tus datos está haciendo un algoritmo que le va a servir para hacer croquetas en su casa, ¿vale? O sea, es un nivel de comprensión. ¿Qué tenemos en las manos? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué ha nacido esto? ¿Quién se lleva los beneficios? ¿Es bueno o malo para mí? ¿Qué reglas tengo que tener? ¿Lo puedo evitar? No, ¿vale? Porque va a estar impregnado en todos sitios. Luego, el tema de la desmitificación, ¿no? Que es la IA. O sea, si no hubiera llegado la generativa y nos hubiera reventado, no estaríamos aquí hablando de la IA. La IA sería, vamos a ver, la IA hay como ciclos, ¿no? Y de repente ocurre algo en cualquier cosa en tecnología, cualquiera de mis compañeros lo saben, que son el hype, ¿no? La IA tuvo un hype hace unos 20 años, que fue cuando nació Google, cuando nacieron todas las plataformas. Vuelvo a repetirlo, para que una herramienta se desarrolle tiene que haber mucha tecnología detrás en cuanto a conectividad, almacenamiento, capacidad de proceso, de procesamiento, etcétera, ¿no? Entonces las tecnologías se tienen que ir desarrollando. ¿Todas ellas se desarrollan y dan un paso adelante? Pues el enchufe de arriba, ¿vale? Que es la aplicación, el servicio, se desarrolla. Entonces, tuvimos un hype hace 20 años y ahora estamos viviendo otro. Pero hay que desmitificarlo. Hoy cuando yo le preguntaba a los chicos me decían, ¿qué tienes? Y decían, miedo. ¿Miedo por qué? Pero si le preguntáramos a la gente aquí, seguramente también te dirían, miedo, miedo. Yo me acuerdo un día, estaba viendo un programa se llama Iker Jiménez, ¿no? Que siempre le llamo Casillas al pobre. Iker Jiménez, y sale allí, se pone allí delante, saca como un cerebro enorme y empieza,
¿Por qué me despidieron de la radio? Digo, parece que está usando la Ouija, no una herramienta generativa, ¿sabes? No es un ser superior, no son los hados ni están en el Monte Olimpo. Es una herramienta que tiene un ordenador ¿sabes? Con unos datos, algo tan rutinario que es casi feo si lo pensaras en concepto. Y entonces creo que hay que desmitificar la inteligencia artificial porque está al servicio de todos. Y luego delimitarla, porque cada uno la necesitamos para algo. Yo sé usar un coche, pero no sé fabricar un coche. Entonces, ¿para qué la necesito yo y para qué la voy a utilizar? Y en eso me tengo que formar. Y, por supuesto, el entorno ético y los casos prácticos, ¿no? Ya el uso práctico diario de, pues hoy quiero que me escribas un textito porque no tengo ganas de escribir y ya lo hace la generativa, me sale fatal, lógicamente lo tengo que editar y me da más trabajo que si lo hubiera hecho yo. Escribirlo de cero. ¿Vale? Pero y todo eso lo pillas muy bien, o sea que... Pero creo que esas son las fases que debemos tener en la formación y, por supuesto, todo a cualquier perfil de cualquier profesión. Daniel. A ver si puedo decir algo inteligente, porque después de todo lo que dice Pilar ya no queda nada que añadir. Ya no hablo más, que os he dicho que estaba fónica. Yo creo que debemos diferenciar dos cosillas, ¿vale? Como con cualquier desarrollo tecnológico, para formar las competencias que hacen falta, están los que las hacen y los que las usan. Entonces, ¿cuántas personas realmente han programado algún tipo de algoritmo, algún tipo de inferencia, o han montado un modelo de datos, una base de datos en lenguaje coloquial, para que luego se pueda utilizar adecuadamente para evitar esos sesgos, no solamente la base de datos, sino el proceso de selección, porque los datos son una cosa, pero el proceso de selección también es otra, el algoritmo que puede generar y que también el sesgo puede ir por ahí. ¿Cuántas personas? Pues unas cuantas. Frikis, generalmente ingenieros, y dentro de los ingenieros algunos tipos de ingenieros o matemáticos, no todos. Generalmente los que hablamos aquí y los que hablamos allí son gente que tiene más o menos conocimiento de los modelos teóricos y de la utilización de los mismos. Y luego está además el usuario de calle que lo utiliza como una herramienta. Entonces, ¿qué formaciones hacen falta? ¿Qué competencias? Pues por una parte, toda la gente que vaya a generar eso, le hace falta, por supuesto, una parte tecnológica potente para conocer esa historia de la inteligencia artificial y ver cómo se programa y los lenguajes y bla, bla, toda esa historia, ¿vale? El diseño del modelado, que las bases sean robustas, un montón de cosas. Pero luego está todo lo demás, todo lo intangible, todo el resto que acompaña, que es cómo utilizo esto, cómo lo integro, cómo evito que tenga sesgo, cómo intento que sea más ético el uso, porque o sea, la ética es mía, no es de la inteligencia artificial, pero de alguna manera se dice que la ética se aplique, ¿no? Se traslada a la inteligencia artificial. Toda esa parte también es exactamente igual de importante y es realmente lo que utiliza la mayor parte, tanto de los profesores como de los estudiantes, porque de todas las disciplinas que hay en el mundo, la gente que se dedica a hacer los algoritmos es un cachín, y luego están los lingüistas, y luego están los médicos, y luego están los deportistas, y esa gente va a utilizar la herramienta y la tiene que utilizar en un contexto y con todo ese arrope, ¿no? Nosotros ayer lanzamos en Logroño la declaración de nuestra universidad sobre inteligencia artificial para un uso ético de la inteligencia artificial y dentro de los 10 que salieron de casualidad, lo llaman decálogo, pero es mentira, es que no se nos ocurrían más, ya está. Ojalá hubieran sido 11. No había ni uno solo de los principios que fuera tecnológico. Era que vamos a ser buenos chicos, que no vamos a copiar, que vamos a decir cuáles son las fuentes, lo normal, lo que te diría cualquier abuela. Si no estamos inventando nada, son cosas de perogrullo, aplicadas al contexto. Esa formación es la que tiene que recibir todo el mundo. Esa. La parte tecnológica solamente es un cachín para aquellos que van a hacer un desarrollo. Javier, ¿lo ves igual? Sí, por un punto sobre lo que ha dicho Pilar, ha nombrado la palabra miedo, ¿vale? Que igual nosotros en el Alfonso X tenemos mucha suerte y nuestros alumnos sí que son muy emocionados, ¿no? Pero yo recuerdo en el 2022, cuando nos hicieron la primera presentación uno de los alumnos sobre GPT-3, ni siquiera estábamos hablando de ChatGPT ni de modelos que ya estaban en mercado, ¿no? Creo que podemos utilizar la potencia de los estudiantes con ganas y que están más acostumbrados a probar. Bueno, los niños pequeños, cuando le dabas una tablet antes, le daban a todos lados y cuando se das a una persona, empieza, le doy aquí, se va a estropear, ¿qué va a pasar? ¿No? Aprovechar esa potencia de los estudiantes de probar, querer más y enseñarles a usarlo, ¿no? Ahora Microsoft lanza el modelo de copiloto. El copiloto es alguien que te ayuda a hacer algo al que tú tienes que gestionar. Lo que tienes que aprender es a gestionar esa inteligencia, a gestionar esa respuesta. Tú antes hablabas de conversación, que me encanta, ¿no? Hemos pasado de la cajita de Google, que nos metió a todos en una caja para intentar hacer una pregunta y obtener 1.275.000 resultados en 37 páginas, a ahora todos vamos a un chat a hacer preguntas y a tener conversaciones. ¿Qué esperamos de la gente que necesitamos? Que la gente tenga pensamiento crítico. Pensamiento crítico para tener una conversación, para poner en duda la respuesta y saber si tiene sesgo o no tiene sesgo, para decidir si en mi puesto de trabajo eso me va a aportar algo. Para mí ese es el punto clave.
Una notita. Sí, sí. Es lo que se llama la inteligencia artificial gallega. Preguntas, te pregunta, te vuelve a preguntar. Eso es. Pues Pues en como- España vamos mucho más adelantados que el de esta mañana que decía que todo lo iban a hacer en Silicon Valley. Bueno, nosotros tenemos una ventaja que son los gallegos. Claro. Bueno, pues yo como gallego, por alusiones, y contestando a Pilar una cosa que dijo también al comienzo, le voy a contar una anécdota. El otro día me llamó un director de recursos humanos de una empresa del IBEX y me dijo, oye, que mi CEO me ha pedido que haga algo de inteligencia artificial, tú que estás haciendo cosas, cuéntame una. Y claro, yo le digo, no va de esto. O sea, esto es una tecnología que está ahí y lo que tienes que entender es qué problema quieres solucionar. Y para ese problema podrás utilizar inteligencia artificial, generativa o no, puedes utilizar ChatGPT o lo que quieras, pero lo que va es de entender el problema que quiero resolver y a partir de ahí decides qué tecnología quieres usar. Por eso creo que es importante en las organizaciones formar a todos los perfiles, no en inteligencia artificial desde el punto de vista de diseñador y de programador, sino desde el punto de vista de usuario. Porque hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar, pero hay que entender primero para qué las quiero utilizar. Y yo creo que con el hype que está habiendo, confundimos los medios con el fin y el fin no es la inteligencia artificial, es un medio que nos va a ayudar, en mi caso, a tomar mejores decisiones con las personas. Una reflexión también como país, o sea, no solamente desde cada uno de vuestros ámbitos, sino dónde nos tenemos que poner las pilas, qué es lo que tenemos que trabajar, cuáles son los retos que tenemos por delante para decir, oye, no nos vamos a quedar atrás en esta carrera. Siempre que hablamos de inteligencia artificial, muchas veces comparamos tres modelos, ¿no? Y en educación se ve qué está haciendo en Asia. UNESCO lanza muchísima presión en el ámbito de la inteligencia artificial y se aplica en educación, totalmente gobernada por China. Y lo que te muestra China sobre lo que está haciendo inteligencia artificial en educación no universitaria da miedo. O sea, da miedo, están grabando al profesor, están viendo los rostros del profesor, están viendo cómo reacciona el profesor, condicionan el sueldo del profesor para ver cómo reaccionan los alumnos que están viendo su cara y ven que está viendo con la inteligencia artificial. Eso por un lado. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Lo contrario, ¿no? Esa falta de... ¿Dónde estamos? Y la imagen, ¿no? En esa discusión, aunque sea muy simple, se dice pues, hiperregulación o estatal controlado por parte del gobierno chino. En Estados Unidos falta regulación y Europa va un camino mucho más lento. Está diciendo Pilar de una manera controlada y regulada. Yo, donde juego, que es ámbito no universitario, hablo con chavales de 10 años, hablo con mi hija que tiene 6, yo que esté muy controlado, que esto vaya poquito a poco, que todo lo que se tenga que meter en un centro educativo, sobre analizantes, estamos diciendo datos de prevención de abandono escolar, datos sobre mejora de la evaluación, datos sobre individualización de la enseñanza, todo eso tiene que estar totalmente controlado. Encima nosotros hablamos de centros públicos, los datos son de los chavales. Yo quiero que estas decisiones se tomen con calma y tengan que estar reguladas porque para mí es un tema muy serio. No digo que no se consideren serio, pero sí. ¿Estáis de acuerdo que es mejor dar pasitos pequeños pero seguros? Si das el paso, sí. Lo que no puedes es esperar. Porque si esperas... O sea, no sabemos cómo está hecho. No somos capaces de hacer un coche, pero igual sabemos las piezas de un coche. Lo que no podemos es esperar tanto que llegue un momento que no lo entiendas, porque si no, no vas a saber usarlo. Y cuanto antes lo cojas, mejor. Nosotros lanzamos un estudio, esto es un poco spoiler porque el estudio creo que sale hoy, sobre el impacto de las tecnologías en las profesiones. Y ves la diferencia entre un profesional y un estudiante del mismo sector, y me da igual medicina que ingeniería. Y hay diferencias del 50% entre cuánto lo están usando los estudiantes a cuánto lo están usando los profesionales. No podemos esperar a que todos esos estudiantes lleguen y entonces cojamos esa ola. Tenemos que empezar ya desde la base a los estudiantes hasta lo más arriba en las profesiones para que los comités de dirección y los CEOs no solo estén preocupados, sino que además hagan algo. Es que yo voy a hablar del mundo de la empresa. El mundo de la empresa no puede esperar porque el que espera llega tarde, ¿no? Estoy pensando en cuántos de aquí usáis Waze para decidir a dónde vais. Pues el que usa Waze ahora, Waze te dirige al atasco en el que estamos todos. Entonces nos desvía a todos de la autopista y vamos todos al mismo atasco al polígono de Toledo por el que paso yo y que me atasca. El que usó Waze hace 10 años tuvo 2 años donde pillaba todos los atajos. Entonces yo creo que esperar con la innovación en el mundo de la empresa es peligroso. Lo que hay que tener unas buenas bases de entender para qué lo quieres usar. Para mí hay un componente ético fundamental. Entonces es innegociable que cualquier herramienta que utilicemos para gestionar personas es innegociable que tiene que tener una validez estadística y un comportamiento ético que no se puede negociar, pero no podemos esperar porque además, hablabais de las hijas. Mis hijas ya aprenden utilizando ChatGPT, ven vídeos de 30 segundos y les tengo que escribir por Instagram porque por WhatsApp no me contesta que es antiguo. Entonces, en mi caso, mis futuros empleados, los futuros colaboradores, son mis hijas, que las veo delante y veo cómo escuchan, cómo aprenden y cómo entienden y, sinceramente, yo me tengo que adaptar a ellas. Pero es que mis clientes también, entonces no tiene sentido
quedarte como en una burbuja mientras la sociedad, los clientes evolucionan y, en mi caso, los empleados que van a entrar a trabajar dentro de 3 años van a querer aprender en 15 segundos, van a consultarle a ChatGPT, van a sacar ellos mismos sus propios programas, de repente tienes que asegurarte que no esté utilizando imágenes que no corresponden. Entonces, hay una base para mí ética por un lado y legal por otra que hay que tener sólida. Y hoy se ha hablado esta mañana de la regulación que viene de la Unión Europea y los temas de personas están en la parte alta de la pirámide de criticidad, pero no podemos esperar. Daniel. Coincido con Julio en que hay que ser prudente, pero al mismo tiempo también sabemos que vivimos en un mundo a nivel tecnológico básicamente exponencial y cada vez más, ¿no? Más cosas en menos tiempo y va todo así. Si esperamos mucho, la realidad nos desborda, como comentabas, con Waze o con cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una buena base, una buena fundamentación. Y hablando, como decías, a nivel nacional como país, hay alguna cosilla que tendríamos que hacer ya para que cuando venga esa exponencialidad nos pille bien armados, porque bien se puede regular a nivel intergubernamental, que va más lento, a nivel nacional, que va un poquito más rápido, a nivel regional, que va más rápido, o en la realidad que es ahora mismo. Tenemos que actuar en todas las capas, ¿no? Si esperamos a que alguien desde arriba regule, pues nos vamos a quedar lentos. Y una de las cosas que habría que hacer es que la inteligencia artificial pensara en español también, no en inglés traducido. Y eso es una cosa importante. Hace 3 o 4 años en el Gobierno de La Rioja estuvimos hablando de un proyecto del Valle de la Lengua que era precisamente para esto. He leído hace una semana que el presidente del Gobierno ha incorporado el tema de lanzar la iniciativa con inteligencia artificial en español y las lenguas cooficiales. Es un buen paso. Es un buen paso porque es una masa crítica enorme a nivel mundial para que tengamos unas características específicas a nivel nacional nuestro, que es que la inteligencia artificial realmente piense, se diseñe y razone en español. Esa sería una base y luego a partir de ahí tirar con el tema de las regulaciones y la realidad del día a día. ¿Y Pilar? Yo te voy a contestar esta vez muy rápido. ¿Cómo paras un caballo desbocado, que ahora mismo está desbocado? Puedes llevar el caballo, lo puedes conducir, pero puedes ir al paso, al trote o al galope. Necesitamos ir al galope, pero lo que no puedes es tener un caballo al galope si no lo sabes conducir, porque indudablemente te estrellas. Entonces, creo que en esa fase estamos, ¿vale? Esto va muy rápido, hay que dirigirlo desde los niños en adelante, por supuesto, pero muy rápido porque la industria absorbe mucho. Y una última pregunta sobre la gente que ya está en el mercado laboral. Porque al final dices, para alguien que es joven, pues dices, me quiero encaminar por aquí y está claro que tengo que ir dando pasitos y no equivocarme, pero alguien que ya está en el mercado, ¿cómo se forma en inteligencia artificial? En la UNIR. Por supuesto, con nosotros. No, yo pienso que la formación inmediata, tenemos ahora una gran ventaja, que en cualquier móvil de estos sencillitos, bueno, este es un ultra de esos, pero es un móvil sencillito, pues tienes más potencia que en cualquier ordenador de hace 30 años y tienes acceso a todo, ¿no? Es una wifi gratuita, encima es aprendizaje gratuito, ¿verdad? Eso hay que aprenderlo ya, ahora mismo, con todo lo que hay en el mercado. Hay que saber discernir lo que está bien y lo que no, pero cualquier cosa que digas la metes y tienes 20 vídeos de gente muy generosa que te explica en detalle todo, ¿no? Y luego está la formación un poquito más formal o incluso oficial a través de las instituciones como las nuestras, ¿verdad? Las universidades, por supuesto, UNIR mejor, pero cualquiera de ellas que puede ir perfectamente en paralelo. Pero no debemos esperar exclusivamente a la universidad. Incluso a la universidad podemos ser lentos, porque hay procesos de acreditación que pasan por la agencia acreditadora de turno, por no sé qué y tal, y cuando quieres reaccionar ha pasado un año o ha pasado 6 meses. Y a lo mejor te interesa aprender algo para pasado mañana. Y ese pasado mañana sí que puede estar a través de un concepto de educación abierta directamente en la red. Quien dice YouTube dice cualquier otra cosa, pero recursos que puedes aprender directamente. Esa combinación yo creo que es lo adecuado para cualquiera que quiera aprender algo sobre inteligencia artificial ahora mismo. De hecho, el punto sería incluso no solo aprender, sino desaprender. Que no es tan fácil. Que es mucho más difícil que aprender. Está demostrado que si tú conduces una bicicleta y sabes que vas a la derecha haciendo así y a la izquierda haciendo así, si estás durante un tiempo y te cambian el sentido del giro, necesitas más de 3 semanas para acostumbrarte al nuevo giro. Para mí el reto en los que ya están en una posición que no están en el mundo estudiantil, que por desgracia que mucha de la cultura que tenemos en España es que estudias solamente en la época universitaria, cuando deberías estar estudiando toda la vida, y nos pasa a nosotros que tenemos cambios tecnológicos constantes, pues estamos todo el día estudiando, ¿no? Te vas al mobile o haces lo que sea. Esa cultura de continuar estudiando, por eso las universidades hemos pasado del modelo grado al modelo máster, al modelo te continúo enseñando en tu carrera profesional, es
muy importante. Si no tenemos esa cultura de continuar estudiando y aprendiendo, va a ser mucho más difícil desaprender para adaptar los cambios. ¿Y cuál es el problema de estos cambios? La velocidad. Porque hemos tenido muchos saltos y muchas revoluciones industriales, pero no a esta velocidad. Si otras aplicaciones tardaban días o meses en tener 1 millón de usuarios y ChatGPT tardó 5, eso quiere decir que esa velocidad tenemos que adaptarla. Y no sé cuánto el ser humano está preparado para eso. Álvaro, Pilar, Sí, Julio, nos quedan 4 minutos, o sea que ya os pido una última intervención. Yo por dar un ejemplo del uso, es decir, creo que nosotros le estamos formando internamente porque fuera no hemos encontrado la velocidad que necesitábamos y porque creo que parte del conocimiento está fuera, nos lo traemos y lo incorporamos. Nosotros éramos 3.500 empleados hace 5 años, hoy somos 10.000, hemos crecido en 6.500 personas. Gestionamos 150.000 nóminas al año. El Departamento de Administración de Personal eran 11 hace 6 años y son 11 ahora. La única manera de hacer eso es que hemos sido capaces de introducir robots e inteligencia artificial en procesos, por cierto, de un Departamento de Administración de Personal que interactúa con la Administración Pública y ahí la inteligencia artificial sufre un poco, pero lo ha conseguido. Pero entonces esto nos ha permitido desarrollar a las personas que a lo mejor no parecían sospechosos habituales de usar inteligencia artificial, administración de personal, haciendo nóminas, finiquitos, embargos, etcétera, y les hemos metido esta capa y pueden hacer su trabajo mejor, hemos eliminado tareas rutinarias y no hemos destruido empleo, que también ese es otro de los miedos, si esto va a destruir empleo. No va a destruir empleo, va a haber un empleo distinto, pero no va a destruir empleo. Conclusión ya, Pilar. Volvemos a lo mismo. Si eres de ciencias, te vas a formar en inteligencia artificial. Si no eres de ciencias, tienes que formarte en aquellas cosas que son útiles para tu trabajo, para poder continuar con tu vida profesional y aportar lo que ya sabes y unir herramientas, utilizar herramientas. Para formarte hay muchos sitios, a mí mismo te lo he contado al principio, me contratan fuera de mi universidad para dar formaciones en empresas, incluso nacionales e internacionales, para utilizar las herramientas que utilizamos en el entorno de la comunicación, en el entorno creativo. Por tanto, eso es fácil. Dentro de nada voy a una universidad española a dar clase a los profesores. Pues yo confío en que esos profesores a los que yo he tenido la oportunidad y el orgullo, de transmitirles lo poco que yo sé de esto, ellos a su vez van a poderlo utilizar, van a poder perder el miedo y se lo van a difundir a sus alumnos. Y esto es así, o sea, es un poco a poco. Y Julio, en ese poco a poco... Un punto inicial. relacionado, justo lo decía Pilar Álvaro, relacionado con la idea de que es una herramienta. Creo que haber vivido sin esa herramienta te puede crear la idea de qué necesitas. O sea, a enfrentarte a aprender qué estás naciendo nos ha ocurrido a todos. Hemos vivido un mundo analógico en el que hemos incluido las herramientas digitales en nuestra vida y hemos visto esa oportunidad que nos ofrecen. Haber nacido con ellas, esos falsos nativos digitales, creo que no son conscientes de la oportunidad que les ofrece, que nosotros sí que lo somos, digo los que hemos nacido en este mundo. Entonces creo que podemos aprender a utilizarla mucho mejor sabiendo que hemos aprendido cómo ha ido creciendo, ¿no? Cómo ha ido desarrollándose. Pues acabamos aquí la mesa de debate. Muchas gracias a todos. Le doy la palabra al director del diario.es, a Ignacio Escolar, que dará paso al secretario de Estado. Muchísimas Gracias.